¿Hasta qué punto este recrudecimiento del conflicto en Israel y Gaza es un presagio de los tiempos finales profetizados en la Biblia? Desde hace semanas, la región ha sido escenario de una intensificación dramática en las hostilidades. Israel bombardeó más de 10 áreas en el sur del Líbano el jueves 22. ¿Sabes por qué? Porque 2 días antes, la milicia libanesa Hezbollah, aliada de Hamás e Irán, lanzó más de 50 cohetes y drones contra casas en las colinas de Golán, hiriendo a una persona. Según el portavoz Daniel Hagari, los aviones israelíes destruyeron depósitos de armas, edificios militares y hasta un lanzador de misiles utilizado por Hezbollah. Esto no solo ha reavivado el viejo conflicto, sino que también ha generado preguntas sobre su significado profético. Según el Apocalipsis 11:14, el segundo ay viene pronto, y para muchos estos eventos son un claro presagio de ese ay anunciado. En este video vamos a sumergirnos en una exploración de las últimas noticias, entrelazando las crudas realidades del conflicto con las profecías bíblicas, los cuales hablan exactamente de lo que está pasando y se refiere al fin de los tiempos. ¿Será este el fin de los tiempos de toda la humanidad o la llegada del fin de las tierras sagradas? Estoy seguro que al final de este video, la conclusión y análisis bíblico te dejarán con la boca abierta. Este conflicto ha visto cómo ambas partes justifican sus acciones en términos de defensa y supervivencia. Israel, al responder con ataques aéreos intensivos, y Hamás, al intensificar sus lanzamientos de cohetes, ambos parecen estar atrapados en un ciclo bíblico de ojo por ojo, mencionado en Éxodo 21:24. Este retorno a las formas de justicia del Antiguo Testamento resuena con un eco sombrío a través de los tiempos modernos, sugiriendo que viejas enemistades continúan influyendo en las acciones presentes. En paralelo, una declaración de Hamás informó que sus oficiales, que se reunieron con el jefe de la facción aliada, Yihad Islámica Palestina, para tratar las negociaciones, reiteraron sus principales demandas. Entre ellas están el fin de la operación israelí en Gaza, una retirada completa de las fuerzas del país y un acuerdo para intercambiar rehenes detenidos en el enclave por palestinos presos en Israel. Mientras seguimos analizando los desarrollos diarios de este conflicto, es crucial considerar no solo las implicaciones políticas y humanitarias, sino también las espirituales. Las palabras de Cristo en Mateo 24:6 nos advierten: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero el fin aún no es. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de estos conflictos en el contexto más amplio del plan divino y la historia de la redención. La escalada del conflicto entre Israel y Hamás se remonta a meses atrás, siguiendo un patrón de violencia que resurge con cada nueva provocación. La secuencia de eventos es un eco de las antiguas advertencias bíblicas sobre guerras y conflictos entre naciones. Según el profeta Daniel, los últimos días estarían marcados por una intensificación de los enfrentamientos entre reinos. Daniel 7:24. Un patrón que parece repetirse en el actual escenario del Medio Oriente. Cada ataque y cada respuesta han sido documentados con precisión, formando un relato que subraya la profunda animosidad y la compleja red de causas y efectos. Este conflicto no es solo un enfrentamiento militar, sino un reflejo de la lucha espiritual y profética descrita en Efesios 6:12, donde se menciona que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes y autoridades del mundo oscuro. Los informes de los medios y los comunicados oficiales a menudo mencionan la devastación y el sufrimiento causado a ambos lados del conflicto, resonando con las palabras de Jeremías sobre la ruina que cae sobre los pueblos por sus pecados. Jeremías 4:22. La repetición de estos patrones de violencia parece confirmar las advertencias de Jesús sobre los dolores de parto que preceden al fin,
Mateo 24:8. La cronología de los eventos se ha vuelto un testimonio de la fragilidad de la paz y la persistencia de la enemistad. A medida que avanzamos en el tiempo, cada capítulo añadido a esta historia parece estar cargado de significados proféticos, recordándonos que los eventos actuales podrían estar tejiendo la tela de una profecía mayor, preparando el escenario para los últimos días profetizados en el libro de Apocalipsis. Y yo les pregunto, ¿cómo puede sufrir tanto la gente que vive en las tierras sagradas? ¿Cuál es el plan de Dios para este lugar y para la gente? Pero antes de responder esta y otras preguntas, comparte este vídeo con alguien que amas. Puede ser vía WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es hacer correr la voz a todos sobre lo que está sucediendo y que todos se preparen como nosotros. Y si te gusta contenido como este y estás conectado con el corazón de Jesús, comenta abajo: Te amo, Jesús. Solo así sabré que quieres nuevos videos como este. Ahora sí, respondiendo a la pregunta anterior, el dolor y la pérdida infligidos por este conflicto han tocado profundamente a innumerables familias en ambas partes. Las historias de sufrimiento emergen diariamente, cada una ilustrando la trágica coste de la hostilidad prolongada. Este sufrimiento humano es un reflejo doloroso de las advertencias bíblicas sobre las tribulaciones que enfrentarían las naciones en los tiempos del fin, como se menciona en Marcos 13:19, donde se habla de una tribulación como nunca ha habido desde el principio de la creación. Los hospitales, desbordados y en crisis, luchan por atender a las víctimas de los ataques, cumpliendo con la profecía de Isaías sobre el día en que cada corazón se desmayará y todas las manos se debilitarán. Isaías 13:7. La infraestructura vital ha sido devastada, dejando a muchas áreas sin acceso a servicios básicos, un sombrío cumplimiento de las visiones de destrucción descritas en las Escrituras. El éxodo de refugiados buscando seguridad lejos de las zonas de combate es un testimonio moderno de las advertencias bíblicas sobre la dispersión de los pueblos en tiempos de guerra. Deuteronomio 28:64. Estos desplazados que buscan paz y seguridad en tierras extranjeras encarnan las promesas bíblicas de un retorno eventual y una restauración, como se promete en Ezequiel 36:24, donde Dios dice que reunirá a su pueblo disperso. La respuesta de la comunidad internacional, aunque llena de buenas intenciones, a menudo se queda corta, reflejando la complejidad de cumplir con el mandato bíblico de ser refugio para el oprimido en tiempos de necesidad. Salmo 9:9. La historia de este conflicto es una narración continua de pérdida y desesperación, pero también de la resistencia humana y la esperanza que persiste incluso en las circunstancias más desalentadoras. La dinámica política del conflicto israelí-palestino es un complejo entramado de decisiones estratégicas, alianzas y presiones internacionales. Israel, en su búsqueda por garantizar su seguridad, ve sus acciones como necesarias para la defensa contra las agresiones de Hamás, que a su vez se presenta como el defensor de los derechos palestinos frente a lo que considera ocupación y opresión. Según las Escrituras, Israel juega un papel central en los eventos del fin de los tiempos. Ezequiel 38 habla de una gran batalla en la tierra de Israel, donde naciones de todas partes se reunirán contra ella, un reflejo de las tensiones actuales que vemos hoy día. En estos conflictos podemos ver la realización de las palabras de Zacarías 12:3, donde se menciona que Jerusalén se convertirá en una piedra pesada para todas las naciones. Aquellos que intenten moverla serán cortados, aunque toda la tierra se reúna contra ella. Este versículo resalta la perpetua lucha por Jerusalén y su significado espiritual incomparable.
La profunda conexión entre la tierra y las promesas divinas a Abraham en Génesis 15, 18, 21, donde Dios promete la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, también se refleja en el conflicto continuo. Esta promesa implica que los límites de Israel están predeterminados por un mandato divino, complicando aún más las tensiones políticas y territoriales. La situación actual podría verse como parte de la angustia de Jacob, mencionada en Jeremías 37, un tiempo de gran tribulación para Israel, pero del cual se promete su salvación. Este contexto bíblico no solo proporciona una lente a través de la cual muchos fieles interpretan los eventos actuales, sino que también ofrece un marco de esperanza y redención final a pesar de las pruebas. En el tejido de la profecía bíblica, los símbolos y signos juegan roles cruciales en la interpretación de los tiempos finales. El conflicto en Israel no es una excepción. La aparición frecuente de números bíblicos en los reportes de conflictos, como el 7 y el 12, puede ser visto como indicativo de ciclos y completitud, elementos claves en el estudio escatológico. El aumento de los rumores de guerras, mencionados en Mateo 24:6, y las señales en el cielo, de Lucas 21:25, donde los fenómenos astronómicos acompañan a tiempos de gran crisis en la Tierra, son interpretados por algunos como claros indicativos de que estamos viviendo en una época profética crucial. Estos elementos no solo capturan la imaginación de los creyentes, sino que también los motivan a mirar más de cerca las Escrituras para entender mejor los tiempos actuales. Las discusiones sobre la reconstrucción del Templo de Jerusalén, un tema central en muchas profecías del fin de los tiempos, como en 2 Tesalonicenses 2:4, donde se dice que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, son especialmente pertinentes hoy. Este evento aún no ha ocurrido, pero el simple hecho de que se discuta activamente en contextos religiosos y políticos apunta a un interés renovado en las profecías bíblicas. Además, el papel del moderno Estado de Israel, visto por muchos como la cumplimentación de la promesa bíblica de reunir a los judíos dispersos de vuelta a su tierra, Ezequiel 36:24, añade otra capa de significado profético al estado actual de cosas. Este retorno es visto por algunos como el preludio necesario para eventos aún mayores que culminarán en la venida del Mesías. La tribulación y el sufrimiento son temas recurrentes en las profecías bíblicas sobre los tiempos finales y se reflejan vívidamente en el conflicto israelí-palestino. Las duras realidades de guerra, pérdida y desplazamiento son vividas diariamente por miles, resonando con la descripción de tribulación como nunca antes se ha visto, tal como se describe en Daniel 12:1. Estas experiencias de sufrimiento no solo cumplen con la profecía de que habrá tiempos difíciles, de Timoteo 3:1, sino que también prueban la fe de muchos. En medio del dolor y la desesperación, las promesas de consuelo y salvación en las Escrituras, como las encontradas en Salmos 34:18, donde se dice que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón, ofrecen un bálsamo espiritual a los afectados. El impacto emocional y espiritual de estos tiempos de tribulación también puede verse como un refinamiento y una preparación del pueblo de Dios, similar a la purificación mencionada en Malaquías 3:2-3. Esta purificación a través del sufrimiento y la adversidad es vista por muchos como preparación para la gloria venidera, un tema central en la teología del sufrimiento cristiano. La resiliencia y la perseverancia mostradas por aquellos en medio del conflicto pueden ser vistas como la encarnación del llamado a soportar hasta el fin que se encuentra en Mateo 24:13. Esta resistencia es fundamental no solo para la supervivencia física, sino también para la victoria espiritual
en tiempos de prueba. Las naciones del mundo no son meros espectadores en el teatro del conflicto israelí-palestino. Muchas tienen un papel activo y profético, como se sugiere en las profecías de Apocalipsis 17, 12, 14, donde se habla de reyes que un día lucharán contra el Cordero. La compleja red de alianzas y enemistades que caracteriza la geopolítica moderna puede verse reflejada en estas escrituras, donde cada movimiento diplomático y cada conflicto armado tiene implicaciones escatológicas. La influencia de grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia y China, en la política del Medio Oriente es a menudo vista a través del prisma de las profecías bíblicas que hablan de un juego de poder global que precederá al fin de los tiempos. Estas naciones, en su búsqueda de seguridad y supremacía, pueden estar cumpliendo inadvertidamente roles proféticos, preparando el camino para los eventos descritos en Ezequiel 38 y 39, donde Gog de Magog reúne a las naciones para la batalla final. La respuesta internacional al conflicto, a menudo mediada por organismos como la ONU, también juega un papel crucial. La búsqueda de la paz, aunque elusiva, es un mandato bíblico claro, como se refleja en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las negociaciones de paz y los tratados, aunque frágiles y a menudo temporales, son pasos hacia el cumplimiento de este mandato bíblico. El creciente movimiento de solidaridad global con las víctimas del conflicto refleja la enseñanza bíblica sobre la importancia de la justicia y la misericordia. Miqueas 6:8. A medida que las naciones del mundo responden al llamado a actuar justamente y a amar la misericordia, están participando en la realización del plan divino que finalmente busca la restauración y la paz para todas las naciones, un tema recurrente en las profecías del final de los tiempos. A pesar de la devastación y el dolor que caracterizan el conflicto actual, la Biblia ofrece un mensaje de esperanza y redención que resuena poderosamente con aquellos que buscan la paz. Isaías 43, 1, 2 promete que incluso en medio de las dificultades, Dios está con su pueblo. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Este mensaje de protección divina y presencia constante ofrece un consuelo inmenso en tiempos de incertidumbre. La esperanza de redención también se extiende a la nación de Israel, que, según las Escrituras, desempeña un papel central en el plan divino para el mundo. Romanos 11, 26, 27 habla de un futuro en el que todo Israel será salvo, una promesa que muchos interpretan como un signo de la futura paz y restauración de la nación. Esta visión de reconciliación y curación es fundamental para los que creen en las profecías bíblicas y buscan comprender los eventos actuales a través de ese prisma. Además, la redención que se ofrece a través de Cristo es un tema recurrente que impregna todas las discusiones sobre el fin de los tiempos. Apocalipsis 21, 4 promete que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde el sufrimiento y el dolor son eliminados, ofrece una esperanza eterna que trasciende las luchas temporales. Este mensaje de esperanza no solo es espiritual, sino que también impulsa acciones prácticas hacia la paz y la justicia en la región. La fe en un futuro redimido motiva a muchos a trabajar incansablemente por soluciones pacíficas y justas, creyendo que, como co-creadores con Dios, tienen un papel que desempeñar en la curación de las naciones y la reconciliación de los pueblos divididos. Jerusalén, la ciudad que está en el corazón del conflicto,
es más que una simple ciudad. Es un símbolo potente de fe, profecía y lucha espiritual. Zacarías 12:2-3 describe a Jerusalén como una copa que hará temblar a todas las naciones alrededor. Esta profecía refleja la turbulencia que ha caracterizado la historia de la ciudad y subraya su importancia profética como el epicentro de conflictos y eventos espirituales significativos. La disputa por Jerusalén no es solo política, sino profundamente espiritual, ya que la ciudad es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Esta convergencia de reclamaciones y creencias hace que la paz sea particularmente desafiante, pero también profundamente significativa. La paz en Jerusalén es vista por muchos como clave para la paz mundial, una creencia que se refleja en el fervor y la intensidad con la que se disputan los derechos y el control sobre la ciudad. Además, Jerusalén es vista como la futura sede del reinado mesiánico, como se describe en muchas profecías bíblicas. Apocalipsis 24 habla de un reino de 1000 años, que muchos creen que tendrá su centro en Jerusalén. Esta visión futura de la ciudad como un lugar de paz y justicia divinas añade otra capa de significado espiritual y esperanza para aquellos que miran hacia el futuro. Los esfuerzos actuales para negociar el estatus de Jerusalén son, por lo tanto, de gran importancia no solo políticamente, sino también teológicamente. Las decisiones tomadas hoy pueden resonar a través de la historia, cumpliendo o frustrando antiguas profecías y moldeando el destino espiritual de la humanidad. La idea del fin de los tiempos ocupa un lugar central en la teología escatológica y es un tema recurrente en las discusiones sobre el conflicto en Israel. Muchos creyentes ven los actuales disturbios y conflictos como señales de que estamos viviendo en los últimos días, un período marcado por la tribulación, el conflicto y finalmente la redención. Mateo 24:14 dice que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo se cita a menudo como evidencia de que los eventos mundiales deben ser vistos a través de una lente profética. La creciente frecuencia e intensidad de los conflictos en todo el mundo, junto con desastres naturales, pandemias y disturbios políticos, son vistos por algunos como el cumplimiento de las profecías de principio de dolores, mencionadas en Mateo 24:8. Estos eventos son interpretados como señales claras de que el mundo está en un punto de inflexión crítico, que podría culminar con la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Además, la tecnología moderna y la globalización han creado una situación donde los eventos en una parte del mundo pueden influir rápidamente en todo el planeta, lo que muchos ven como la preparación para un gobierno mundial o el escenario descrito en Apocalipsis, donde un líder global podría emerger y cumplir las profecías del Anticristo. Estas interpretaciones infunden a los eventos actuales un sentido de urgencia y significado profético. Mientras que algunos ven estos tiempos como llenos de tribulaciones, también están llenos de oportunidades para la fe, el testimonio y la preparación espiritual. Los creyentes son llamados a estar vigilantes, orando y viviendo de manera que estén preparados para cualquier cosa que pueda venir, cumpliendo así con el mandato de estar alerta y listos, como se aconseja en Mateo 24:42. La respuesta de las comunidades religiosas al conflicto en Israel y Gaza es diversa y refleja una gama de interpretaciones teológicas y compromisos humanitarios. Las iglesias en todo el mundo oran por la paz y ofrecen apoyo tanto espiritual como material a las víctimas del conflicto. Estas acciones están enraizadas en el mandato bíblico de ser pacificadores,
como Jesús proclamó en el Sermón del Monte: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Además, muchas denominaciones cristianas interpretan los eventos en Israel a través de una lente escatológica, viendo el conflicto como un signo de los tiempos profetizados. Esta visión es discutida en sermones y estudios bíblicos, donde se examinan pasajes como Romanos 11, 25, 26, que habla del endurecimiento parcial de Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, y cómo esto se relaciona con la salvación final de Israel. Las iglesias también participan activamente en iniciativas de ayuda humanitaria, enviando suministros, financiando programas de asistencia y enviando misioneros y trabajadores humanitarios para proporcionar apoyo directo. Estos esfuerzos están motivados por el llamado de Cristo a servir a uno de estos mis hermanos más pequeños, Mateo 25:40, viendo en los afectados por el conflicto la imagen de Dios y respondiendo con compasión y acción. El conflicto ha llevado a muchas iglesias a reflexionar sobre su propia teología de la tierra y las promesas bíblicas relacionadas con Israel. Algunas tradiciones enfatizan la importancia de apoyar al Estado moderno de Israel basándose en interpretaciones de las promesas a Abraham en Génesis, mientras que otras abogan por una paz justa y equitativa que incluya tanto a israelíes como a palestinos, reflejando la enseñanza bíblica sobre la justicia y el amor por el prójimo. Levítico 19:18. En tiempos de crisis surgen figuras que son vistas como líderes o incluso profetas, guiando a las comunidades a través de períodos turbulentos con palabras de esperanza o advertencia. En el contexto del conflicto israelí-palestino, líderes religiosos y políticos a menudo asumen roles que los fieles interpretan en términos bíblicos, viendo en ellos cumplimientos de las figuras mencionadas en las profecías, como los falsos profetas advertidos por Jesús en Mateo 24:24. Estos líderes influyen en la percepción pública y pueden dirigir la respuesta colectiva hacia la paz o el conflicto. Sus discursos y acciones son meticulosamente analizados y comparados con descripciones bíblicas, como las de los líderes en el libro de Daniel, que juegan roles cruciales en los tiempos de los reinos mencionados en las visiones proféticas. Además, el surgimiento de lo que algunos consideran movimientos proféticos modernos, que claman tener revelaciones directas de Dios respecto al futuro de Israel y el mundo, despierta tanto seguimiento ferviente como escepticismo. Estos movimientos a menudo se centran en la interpretación de eventos actuales como señales definitivas del fin de los tiempos, apelando a pasajes como los de Apocalipsis, que hablan de visiones y sueños proféticos. La responsabilidad de estos líderes es enorme, ya que sus palabras y acciones no solo afectan las políticas y las vidas en el presente, sino que también tienen implicaciones eternas según cómo alinean sus mensajes con las enseñanzas bíblicas sobre verdad, justicia y misericordia. La advertencia de Santiago 3:1 sobre el mayor juicio que enfrentan aquellos que enseñan resuena con particular gravedad en estos contextos cargados de consecuencias tanto temporales como eternas. La respuesta humanitaria al conflicto entre Israel y Gaza es un testimonio del compromiso global con los principios de compasión y ayuda a los necesitados. Organizaciones internacionales, ONGs y grupos basados en la fe trabajan incansablemente para proporcionar alimentos, refugio y atención médica a las víctimas de la violencia. Estos esfuerzos se alinean con el mandato bíblico de socorrer al afligido, un principio articulado en Proverbios 31:8-9, que llama a defender los derechos de todos los desvalidos y necesitados. Estas organizaciones no solo proporcionan ayuda material, sino que también ofrecen soporte emocional y espiritual,
ayudando a sanar las heridas no solo físicas, sino también del alma. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 30, 37, se cita a menudo como un modelo de cómo los seguidores de Cristo deben responder ante el sufrimiento, cruzando barreras culturales y religiosas para ayudar al prójimo. La movilización humanitaria también enfrenta desafíos significativos, como bloqueos, restricciones políticas y peligros de seguridad que complican los esfuerzos de entrega de ayuda. Estos obstáculos requieren no solo recursos, sino también astucia y determinación, cualidades que reflejan la perseverancia descrita en Santiago 1:12, que bendice a aquellos que perseveran bajo prueba. La ayuda humanitaria ofrece una plataforma para el diálogo y la construcción de la paz. Al trabajar juntos en proyectos comunes, individuos y grupos de diferentes creencias y orígenes pueden encontrar terreno común y fomentar relaciones que promuevan la comprensión y la reconciliación. Un eco del llamado bíblico a ser constructores de paz y agentes de restauración en un mundo roto. La evolución tecnológica ha cambiado profundamente la naturaleza de los conflictos modernos, especialmente en el contexto de Israel y Gaza. Drones, ciberataques y sofisticados sistemas de defensa son ahora elementos comunes en el arsenal de ambos lados, reflejando las profecías bíblicas que hablan de guerras en los tiempos del fin, con herramientas y tácticas que hubieran sido inimaginables en tiempos antiguos. Apocalipsis 13:14 menciona que el falso profeta hará grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo, un pasaje que resuena inquietantemente con la destructiva capacidad de las armas modernas. Estos avances tecnológicos no solo incrementan la capacidad de vigilancia y ataque, sino que también plantean desafíos éticos y espirituales significativos. La capacidad de llevar a cabo la guerra con un mínimo de intervención humana directa puede desensibilizar a las personas a las consecuencias de sus acciones, una preocupación reflejada en las advertencias bíblicas sobre la dureza del corazón humano en los últimos tiempos. Mateo 24:12. Además, la tecnología de la información ha transformado la manera en que el mundo recibe y percibe los eventos del conflicto. La capacidad de transmitir imágenes y videos en tiempo real desde el frente hace que la realidad de la guerra llegue a los hogares de manera instantánea y visceral, cumpliendo tal vez la visión de Daniel sobre un tiempo cuando muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4, interpretado por algunos como una referencia a la rápida circulación de información. Sin embargo, esta misma tecnología también ofrece oportunidades para la paz y la reconstrucción. Herramientas de mapeo, construcción rápida y sistemas de comunicación pueden ser utilizados para reconstruir y restaurar áreas devastadas por el conflicto, mostrando que incluso las herramientas de guerra pueden ser reutilizadas para propósitos de paz y restauración. Un eco del llamado bíblico a convertir las espadas en arados. Isaías 2:4. En medio del tumulto y la tragedia del conflicto israelí-palestino, se presenta una invitación a la reflexión y la acción. Este llamado es tanto personal como colectivo, instando a los individuos y a las comunidades a considerar su papel en la promoción de la paz y la justicia. La Biblia ofrece numerosos ejemplos de personajes que, enfrentados con grandes desafíos, optaron por actuar conforme a la justicia y la misericordia, como se ve en la vida de los profetas y en las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo, Lucas 10:27. Esta reflexión debe ir acompañada de una acción concreta, ya sea a través del apoyo a la paz, la participación en iniciativas de ayuda humanitaria o el simple acto de educarse y educar a otros sobre las realidades del conflicto. Santiago 2:17 recuerda que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
un recordatorio de que la verdadera fe se manifiesta en actos de amor y compasión hacia los demás. Además, la reflexión puede llevar a un cambio de perspectiva, ayudando a las personas a ver el conflicto no solo como una lucha política, sino también como una oportunidad para practicar los principios bíblicos de reconciliación y restauración. Esto implica reconocer la humanidad compartida de todos los involucrados y buscar soluciones que honren esa humanidad, alineándose con las enseñanzas de Jesús sobre la reconciliación. Mateo 5:9. Finalmente, la acción también puede tomar la forma de advocación, utilizando las plataformas disponibles para influir en las políticas y en la opinión pública hacia enfoques más justos y pacíficos del conflicto. Esta advocación puede ser una forma poderosa de vivir el mandato bíblico de ser luz del mundo. Mateo 5:14. Llevando esperanza y dirección en tiempos de oscuridad y desesperación. El futuro del conflicto entre Israel y Gaza es incierto, pero la fe y la esperanza ofrecen un marco a través del cual muchos buscan entender y prever los posibles desarrollos. Las profecías bíblicas no solo ofrecen predicciones sobre eventos específicos, sino que también proporcionan consuelo y dirección para aquellos que enfrentan tiempos de incertidumbre. Apocalipsis 22:12 recuerda a los creyentes que Cristo vendrá pronto y traerá su recompensa con él, instando a todos a perseverar en la fe y en las buenas obras. La anticipación de un futuro redimido también motiva a muchos a participar activamente en la creación de un presente más justo y pacífico. Esta participación está enraizada en la creencia de que, aunque no se puede conocer el tiempo exacto del fin, los fieles están llamados a actuar como si cada día fuera crucial para la llegada del reino de Dios, como se enseña en el concepto bíblico del ya pero todavía no, del reino de Dios. La educación y el diálogo continuo también serán esenciales para moldear este futuro. Al educar a las próximas generaciones sobre las complejidades del conflicto y las posibilidades de paz, se siembran las semillas de un mañana más esperanzador. La inversión en la juventud y en los líderes emergentes puede asegurar que el futuro sea manejado por individuos que no solo entienden la historia y la teología, sino que también están comprometidos con soluciones sostenibles y pacíficas. En última instancia, mirar hacia el futuro implica un compromiso renovado con los principios bíblicos de justicia, paz y amor al prójimo. A medida que las comunidades de fe y las sociedades en general reflexionan sobre su legado y su impacto, pueden encontrar en las Escrituras tanto una advertencia como una promesa. La advertencia de que los desafíos continuarán y la promesa de que, al final, la paz y la justicia prevalecerán para aquellos que son fieles. Apocalipsis 21:3-4.